Bueno, buenas noches a quienes puedan estarnos escuchando y siguiendo. Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de desarrollo humano. El ejercicio que nos tiene el día de hoy aquí presentes es un conversatorio al que hemos convocado y que hemos titulado La pregunta por el desarrollo humano, su desarrollo en sus etapas y dimensiones. En ese sentido, quiero primero, antes que explicar cualquier dinámica, saludar a mis colegas y amigos primero y después colegas, Lucía Rostro, la doctora Lucía Rostro. Lucía, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Pues contenta de estar reunidos aquí con esta actividad que tiene todo ese espíritu de preparación a un diplomado del que ya les hablaremos más. Eh, estoy contenta de estar reunida hoy con ustedes y poder profundizar más en este tema que me parece esencial para para la plenitud de la vida personal y de nuestras sociedades. Gracias, Lucía. Y también saludo a mi colega, a mi amigo, el doctor Arturo Raya. Arturo, bienvenido. Hola, hola, Lucía, compañera Héctor. Igualmente, un gusto poder compartir con ustedes este proyecto, este momento donde, ya como mencionaba la doctora, un tema relevante, como siempre ha sido yo pienso que reflexionar la vida humana, lo que somos en diferentes perspectivas, disciplinas, pues hoy nos remitiremos, yo pienso, de dos líneas, ¿no? Que nos aporta la filosofía o que se puede preguntar al respecto del desarrollo humano y, por supuesto, la psicología, ¿no? O las ciencias intentan comprender la mente humana y el ser humano. Y pues igual, un gusto. Espero que esto pueda ayudarnos a ir comprendiendo la importancia de reflexionar el ser humano, en este caso desde sus etapas, sus evoluciones, lo que se puede esperar, lo que puede ayudar a hacer una comprensión de esto que somos los seres humanos. Gracias, Arturo. Explico para quienes nos acompañan que el ejercicio que tendremos el día de hoy, justo como lo dijo Lucía, tiene un propósito importante para nosotros. El Instituto de Filosofía, cuya sede está en la zona metropolitana de Guadalajara, tiene un área de reciente creación, que es el área de desarrollo humano, y en los últimos meses hemos apostado por construir una oferta académica en este campo. Y en esa lógica, solo por señalar un ejemplo, recientemente tuvimos un curso que acompañó justamente Lucía aquí presente, eh, sobre dilemas, desafíos que enfrentan quienes conviven, quienes son tutores de adolescentes. El título le pusimos Cables Cruzados. Y así como este curso, tenemos otros programas y estamos preparando un diplomado en desarrollo humano. A la hora que hemos
pensado y preparado este conversatorio que hemos titulado La pregunta por lo humano, su desarrollo en sus etapas y dimensiones, queremos señalar de alguna manera cuáles son los temas, los problemas, los asuntos, los debates que estamos preparando en razón justamente de este ejercicio que estamos construyendo. El diálogo que vamos a tener el día de hoy en ese sentido es relativamente sencillo, está pensado a partir de un conjunto de preguntas. Hemos preparado algunas preguntas desde las cuales vamos a dialogar y eh, una vez que terminemos con este diálogo, quienes tengan preguntas, quienes nos acompañen, sea aquí en la sala de Zoom o que nos estén siguiendo en la plataforma Facebook, podrán preguntarnos y nosotros con gusto atenderemos sus preguntas. En ese sentido, vamos a iniciar con nuestra conversación. Hemos preparado algunas preguntas para dialogar. Luego, entonces, antes de presentar estas preguntas, pues quisiera decir que los compañeros que aquí me acompañan, vaya la redundancia, son profesionales en el ámbito de la salud. En el caso de Arturo, además en el campo de la filosofía. Por su parte, Lucía es una experta en el ámbito clínico, es una terapeuta con una trayectoria de más de 30 años. Se dedica al ámbito de la consulta privada, individual y grupal. Además, es docente en algunas universidades, particularmente en el ITESO. Lucía, además de que realizó estudios de licenciatura en psicología y que realizó dos maestrías, una en la APJ en psicoanálisis, también realizó un doctorado en la WIC, lugar justamente donde Arturo también realizó realizó su formación. Por su parte, Arturo Raya es egresado del Instituto de Filosofía, realizó una licenciatura en este instituto y además ha realizado otros programas, una licenciatura en educación y pedagogía, realizó también otros estudios, una maestría, y Arturo en los últimos años se ha ido especializando en el tema de la psicoterapia desde la perspectiva psicoanalítica, de tal modo que incluso su tesis doctoral tiene que ver justamente con los cruces entre la educación y los dilemas, los asuntos que atraviesan a los adolescentes. Sin más preámbulo, una vez que he presentado a mis amigos y colegas, quisiera preguntarles lo primero, si el tema que estamos dialogando es la pregunta por el desarrollo humano. Me parece muy importante que en un ámbito no solo académico, sino de personas que nos dedicamos, voy a decirlo así, a trabajar procesos humanos, a procesos con personas, esclarezcamos qué significa hablar de desarrollo humano y por qué esto es importante. Esto es importante, pues porque cuando uno va a una librería o uno va a un café, uno se encuentra un stand de libros y uno se encuentra que ahí está clasificado en muchas librerías eh, un libro de Osho o un libro de coaching, un libro de Flores de Bach, están metidos ahí en el cajón del desarrollo humano. Y entonces la pregunta que sería importante precisar es, ¿qué es el desarrollo humano, particularmente cuando lo pensamos desde las ciencias de la salud o desde las ciencias humanas? Porque, vamos, no necesariamente todo lo que se dice que es el desarrollo humano necesariamente sería desarrollo humano.
Esta sería una pregunta y particularmente en el caso de Arturo le pediré que si puede decirnos eh, por qué también esa pregunta es importante desde la perspectiva de la filosofía, toda vez que es un asunto que él ha abordado. Lucía, ¿quisieras iniciar con una primaria respuesta? Sí, bueno, yo quisiera decir que yo entro al tema del desarrollo humano un poco desde el prejuicio. O sea, yo pensaba que el desarrollo humano era como la, la perspectiva más ingenua o más, em, sí, pues ingenua tal vez, ¿no? De entrar al tema de la subjetividad humana, ¿no? Pero al paso del tiempo, además de reconocer que estaba muy, muy equivocada, la verdad es que he sido testigo de este concepto, ahora sí como muy en consonancia con los tiempos, en vivo, ¿no? En mi trabajo como clínica he podido ver eh, la trama que implica todas estas relaciones tan complejas donde estamos siempre en estos, entre estos polos del ambiente y la biología y todo lo que sucede escalonadamente para construirnos como la persona que somos, ¿no? Entonces, le tengo ahora, creo que su debido respeto al concepto y también creo que, por ejemplo, es como un tópico común que en alguna reunión social alguien me pregunte, oye, pero ¿cómo llevas tu trabajo? Qué pesado debe ser oír tantos problemas, tantas dificultades, ¿no? Y con frecuencia yo les contesto que para mí mi trabajo, que sí, por supuesto que incluye una parte difícil, dolorosa, también ha sido una oportunidad de ver lo mejor de las personas, o sea, de ver valentía, de ver esfuerzo, de ver la capacidad de tolerar y aceptar la vulnerabilidad. Entonces, creo que sería muy difícil, dijiste hace rato 30 años, no, no tanto, pero sí más de 15 en la clínica, eso sí, este, sería muy difícil que yo no me hubiera quedado tocada con el tema del desarrollo después de presenciarlo en tantas personas, ¿no? El desarrollo como parte de un proceso evolutivo, eh, la valoración también muy grande sobre la infancia, las infancias, porque hay muchas infancias, la adolescencia, como ya lo mencionábamos también, o sea, esos hitos del desarrollo y también como la práctica de generar posibilidades para que haya oportunidades de que lo mejor pueda aflorar, ¿no? En las personas que atiendo como consultantes, pero también en las comunidades, con mis hijas, en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces ahora me encuentro bastante enamorada del concepto de desarrollo humano porque también viniendo de la formación psicoanalítica, siempre me viene muy bien recordar eh, todas la gran potencia y la gran capacidad de resiliencia que tenemos las personas, ¿no? Eso, con eso empezaría yo. Gracias, Lucía. Raya, ¿quisieras decir tu palabra sobre este primer tópico, la pregunta por el desarrollo humano? Sí, gracias, Lucía. Esto. Mira, bueno, lo primero que quisiera compartir es como ahondar en la importancia del concepto. Usualmente uno suele escuchar desarrollo y tal vez estarán de acuerdo conmigo que lo primero que pudiera venir en el común es pensar en una preocupación por el crecimiento de la economía y el bienestar, ¿no? De la vida de los individuos, de las sociedades, incluso pensadas en distintas épocas y entonces ahí podemos pensar a lo mejor en conceptos como progreso, por ejemplo, ¿no? Riqueza de las naciones y bueno, pues hay todo el desarrollo teórico de la economía política, de, no sé, ahorita pienso
someramente en Adam Smith y David Ricardo, Karl Marx, o la teoría keynesiana. Uno pudiera pensar en esto, ¿no? En la primera intervención. Tenemos que ir acotando porque, bueno, filosóficamente es mucho más que esto, es mucho más, es pensar en otras dimensiones desde la filosofía, es mucho más que el campo económico. Cuando pensamos por la pregunta, por el ser humano, por el desarrollo del ser humano filosóficamente, estamos pensando en mucho más. Estamos pensando en nociones como tal vez bienestar, nociones como libertad, dignidad, eh, realización, felicidad. Y si nos fuéramos ahora retomando el concepto de desarrollo humano, si se fijan, ahora hemos ampliado, pensando filosóficamente es importante porque al pensar en el desarrollo humano también pensamos en una pregunta fundamental para los seres humanos: ¿qué somos? Porque de alguna manera el concepto de desarrollo nos invita a pensar en eso que podemos ser, ¿no? En tanto que habla de, etimológicamente, desenrollar, de algo que podemos pensarlo como comprimido, replegado y que entonces va a potencializarse, ¿no? Algo preexistente y hasta ahí, digamos, tiene ciertas y necesita ciertas condiciones para moverse hacia una dirección, ¿no? Hacia un orden. Entonces, la pregunta por el desarrollo humano nos habla también de eso que podemos pensar, si me permito el término ahorita filosófico, la esencia del ser humano, en el entendido de aquello que nos hace ser eso que somos. Entonces, ¿qué podemos esperar filosóficamente al pensar en el desarrollo humano? Porque implica, ¿estás de acuerdo conmigo, Héctor, compañeros? Implica un sustento, implica tener un fundamento de comprensión de qué somos los seres humanos, ¿no? ¿Qué somos los seres humanos? O sea, si nos desarrollamos, ¿hacia dónde? Es decir, desarrollamos libertad, desarrollamos dignidad. ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? ¿No? Ya si nos vamos a la época clásica, Aristóteles, Platón, pensaban el desarrollo desde donde integraban, por ejemplo, el concepto de eudemonía, la felicidad, por ejemplo. El desarrollarse humanamente implicaba un alcance hacia la felicidad, ¿no? O el bien supremo, el platónico, bueno, y podemos recorrer las épocas filosóficas en el cristianismo, la parte judio-cristiana, asumiendo el espíritu y la imagen de, de Cristo y en la Edad Media, y podemos, o el renacimiento, ¿no? Del humano en esta época de antesala a la modernidad o la razón. Es decir, cuando pensamos en desarrollo humano, filosóficamente hablando, pensamos para mí en esa posibilidad de poder ser que nos implica una pregunta fundamental: ¿qué somos? ¿A qué podemos aspirar los seres humanos? Y esto es una pregunta eh, fundamental en la existencia de eso que somos. Por supuesto que cuando hablamos aquí, ya aunando al diplomado, acotamos el desarrollo desde una dimensión psicológica o neuro, desde las ciencias modernas, de lo que podemos entender qué es la mente, qué son las emociones, ¿no? Estos contextos, pero al final es pensar en esas posibilidades de irnos realizando eh, a través de las conductas, de los comportamientos que podemos ir encontrando en cada etapa de evolución o de desarrollo, en este caso, para no confundir. Tiene su diferencia, ¿no? La cuestión evolutiva del desarrollo, pero lo que estamos esperando que suceda en cada etapa en el ser humano. Bueno, hasta ahora ahí me quedo. Gracias, Arturo. Es importante lo que has dicho en varios sentidos.
Lo primero es porque estas primeras respuestas que ustedes ofrecen nos permiten reconocer que la pregunta por el desarrollo humano es sumamente compleja, porque lo mismo hay perspectivas educativas, o lo que decías, Arturo, es muy importante. En muchos frentes, en la economía o en la sociología, se piensa el desarrollo humano en términos económicos y las personas no aparecen. Los procesos propiamente humanos quedan al margen. El desarrollo tiene que ver con variables macroeconómicas y en ese sentido habría que reconocer que en las últimas 3 décadas eh, se ha ido trabajando este concepto para reconocer que los humanos enfrentamos desafíos, dilemas humanos y que estos son en algún sentido resultados de nuestra condición. Una segunda pregunta que quisiera hacerles es, hay muchas, al momento que intentamos entender qué sea lo humano, hay muchas perspectivas. Por ejemplo, en el mundo de la filosofía hay una idea de que la persona humana o la persona desarrollada es el adulto, ¿no? De tal modo que hay juicios sobre los infantes porque se juzga que un infante es alguien no desarrollado, alguien que carece de madurez. Incluso hay juicios sobre la adolescencia porque el adolescente, su condición particular es que es inmaduro, ¿no? Y lo mismo sucede respecto de los adultos mayores. Los adultos mayores a veces se les piensa en una suerte de curva, ¿no? Están al final y entonces hay que perdonarlos porque ya se les va el avión, ya perdieron madurez, ¿no? Ya ahí ya no hay. En ese sentido, una pregunta que me parece importante es, en el terreno en el que estamos hablando, planteando las cosas, que es las perspectivas de las ciencias de la salud, ¿por qué es importante pensar el desarrollo humano a partir de sus etapas y de sus dimensiones? Lucía, no sé si quieres decir una palabra al respecto. Sí, lo primero que creo es porque si no lo hacemos, si no ubicamos en el tiempo y en el desarrollo a una persona, es muy poco lo que sabemos de ella. Estaba pensando en esos letreritos que nos acostumbramos a ver en la puerta de los baños, ¿no? De un hombre y una mujer, que es una silueta, un contorno y blanco y nada más ahí, ¿no? Cuando ubicamos a una persona sin pensar en desarrollo, no estamos pensando en su personalidad y producto de qué vicisitudes puede ser. Cuando pensamos en una persona sin considerar su etapa, podemos tener muy poca perspectiva de cuál es el reto vital que enfrenta, en dónde está la motivación central en ese momento de la vida. Eh, Podemos también saber poco de los elementos biológicos que están eh, generando o inhibiendo ciertas posibilidades, ¿no? O la adaptación que es necesario tener, eh, considerando, no sé, los cambios, los requerimientos y también los duelos que están implicados en el proceso de la vida, ¿no? Para un niño, dejar de ser niño implica un duelo. La adolescencia también implica el duelo de no ver la realidad más de la manera que lo veía un niño, ¿no? Un adulto también tiene el peso y el duelo de la exigencia que se tiene en las personas digamos, de 30, 50 años, donde quedan como un poco atravesados, que van necesitando sus apoyos, ¿no? Es decir, el mundo se nos hace más chiquito si no consideramos la variable de desarrollo. Y también estamos limitados para ejercer la empatía de un modo más pleno, ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones. También, obviamente, si estamos en una posición de ser educadores, pues estamos
desorientados sin esta perspectiva, ¿no? Eh, y además agreguémosle que nos demandamos cosas que no corresponden a nuestra etapa Sí, biológica, psicológica, ¿no? sí, Lo cual es un serio problema, ¿no? Porque queremos que el joven sea adulto, que el adolescente sea joven, y así sucesivamente, ¿no? Pequeños problemas, sí. pequeños problemas. Sí, Arturo, quisiera decir algo, perdón, ah, nada ah, más interrumpo sí, tantitito, que estamos en una sociedad eh, mm, bastante insensible al desarrollo. Queremos que los chicos lean lo más pronto que se pueda, queremos que dejen el pañal en momentos que no está preparado su cuerpo para hacerlo. Es decir, parece como si simplemente proponerse algo o sentir la exigencia de algo fuera suficiente sin considerar un movimiento orgánico de ciertos procesos, ¿no? Estamos, o sea, parece que con la inmediatez que vivimos en el mundo virtual quisiéramos ver la evolución de las personas y eso genera mucho daño, lastima y rompe muchas cosas. y eso que dices pasa también con adultos, ¿no? Claro, Que no se detuvieran, que caminaran rápido, que no se les olvidaran cosas, ¿no? Desafíos. Eh, sí. Arturo, quisieras decir una palabra. Sí, claro, gracias. Sumándome a los comentarios de la doctora, bueno, ahorita me hizo recordar en estas últimas palabras, esta última intervención, cómo a veces no estamos ciertos de por qué pudiéramos eh, reconocer que esté sucediendo algo no en cierto momento de la etapa de la vida de un sujeto, de una persona. ¿Por qué tenemos que esperar, por ejemplo, que pase el año, ¿no? Haciendo referencia al proceso de neuro, por ejemplo, o que pase un año para que empiece el niño a caminar, ¿no? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué sería eh, una mirada de atención que sucediera un año y medio, 2 años después, el primer paso, ¿no? O sea, porque esto que se llama el desarrollo o el neurodesarrollo es de la parte cerebral del sistema nervioso, entender estas cosas, por qué es así. A veces en la práctica, y perdón que ahorita venga tan a la ejemplificación, pero hay personas que, no sé, el niño no habla, ya tiene 2, 3 años, y entonces van con los colegas de terapia de integración sensorial y la gente, a veces cuando derivo, me comentan, dicen, es que no le están enseñando lenguaje, están tocando y están enseñando cosas para ver y para tocar y le están enseñando a oler cosas y eso que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, en un presupuesto de fundamentación, sabemos que el área del lenguaje no va a darse si no están integrados, por ejemplo, los sentidos, ¿no? Que al principio los órganos, cada uno, los sistemas va por su lado y que necesita ver alcanzarse cierta integración en la madurez para que pueda darse la explosividad del lenguaje. Entonces, yo les digo, es importante que entiendan que no tiene caso enseñar y intentar que el niño hable si sus sentidos no están integrados. Y entonces primero tienen que pasar por este tipo eh, de apoyos, de ayudas, de integración, de dinámicas sensoriales para que pueda alcanzar. Entonces, esto es que importante porque si no, entonces sesgamos eh, los mismos procesos hasta de apoyo y de ayuda si no se sabe. Bueno, eso solamente por agregar a lo último, pero yo pienso que es importante también porque estas áreas de la salud que se dedican a comprender el desarrollo global, el devenir de la vida del sujeto, de los seres humanos, hemos dicho, hace alusión a eso de los procesos a lo mejor de ser hombre, un tanto ontogénicos, ¿no? Del ser, pero que también incorporan lo etiológico, ¿no? Que también incorporan esas evoluciones que hemos tenido.
y eso que nos determina de alguna manera lo genético como especie. Entonces, cuando pensamos en el ser humano, en sus etapas en el desarrollo, podemos pensar en sujetos que atraviesan diferentes momentos evolutivos que comprenden determinados desarrollos y determinadas problemáticas que cada etapa va a exigir que respondamos. O sea, cada etapa exige una respuesta o se le presenta una problemática y ya ustedes decían en este diplomado de los cables cruzados, escuché, asumo que ahí vieron retos, ¿no? Si me permiten la expresión, problemáticas que son necesarias para saltar a la identidad, que son necesarias para conseguir. Y lo mismo podemos pensar en las etapas de ser un bebé, bueno, de hecho desde el momento ¿no? Intrauterino, desde la parte prenatal, pero ser bebés implica sus retos, ser un niño de preescolar implica sus retos, sus problemáticas, ser un niño escolar, ser un puber, un adolescente, un joven, un adulto, ya decías tú, Héctor, un adulto mayor, ¿no? Entonces, cuando comprendemos las etapas y el ser humano, no porque dividamos al ser humano, sino que somos un sujeto presente que nos va a permitir entonces el conocimiento y la propuesta de entendernos en las diferentes etapas de desarrollo, podemos empezar a movilizar más efectivamente cómo transitar o acompañar a transitar a los hijos, a la persona en sus diferentes etapas de socialización, porque no socializamos de la misma manera en la niñez, en la adolescencia que en la juventud o en la edad adulta. Y sin embargo, ese proceso de socialización que tal vez no se dio en la instancia preescolar de esa manera que se requería, si no se ejecutó, si no se evolucionó, si no se desarrolló de la manera esperada, nos puede dar problemas de socialización en la adultez o en la adolescencia. Entonces es muy importante pensar porque vamos entonces ayudando a pensar a esta persona o al sujeto en desarrollo a resolver las problemáticas que humanamente se le van a presentar en diferentes áreas. Hablaba ahorita de la socialización, pero puedo pensar, por ejemplo, en la formación de apego en las primeras etapas y puedo pensar en las cuestiones transitorias emocionales y puedo pensar en cuestiones identitarias en la adolescencia y en lo importante que es un sentido de realización en la vida adulta, ya sea en la elección de familia, ya sea en la elección de una profesión, de una economía base que de sustentar. Entonces, ¿cómo cada etapa nos va exigiendo resolver problemáticas que están ahí dadas por la misma etapa y que van a ser fundamentales para poder avanzar en el desarrollo a las siguientes etapas que están esperando, por decirlo así? Esto que dices, Arturo, es interesante porque lo que estás señalando nos permite reconocer que cada etapa tiene su exigencia, cada etapa tiene sus desafíos, y en algún sentido, por eso hacemos una división analítica, ¿no? Tú decías, el momento de la embriología tiene sus desafíos, la infancia los tiene, la adolescencia, y así cada etapa. Quiero pensar por ejemplo, los adultos mayores también tienen sus desafíos. Cada adulto que llega a ser adulto mayor es algo que se quiere, ¿no? Pero cuando se llega ya empiezan inquietudes porque ya no me puedo mover, ya no me puedo estirar, ya me empieza a doler acá. Es decir, en ese sentido es importante ubicar esto que tú estás diciendo, como los principales desafíos, las principales exigencias o dificultades que se enfrentan. Lucía, ¿quisieras abonar en este punto? Sí, fíjate que tenía una idea que me estaba rondando de algo que dijiste antes, que es como muy interesante esta perspectiva de desarrollo porque nos permite entender dos fenómenos a la vez. Una, que hay una especificidad en esa etapa, que hay, digamos, un reto, una
si pensamos, por ejemplo, en los conceptos de Eric Fromm, hay un dilema, ¿no? Está confianza versus desconfianza, estos planteamientos que hacía Erickson para toda la vida, pero también la persona mientras está en el presente es un ser completo. No es una mitad de persona, no es un cuarto de persona, es un ser completo, ¿no? Estaba pensando en una metáfora que se usa que usa un cantante que es Luis Pesetti, que cuando le preguntan, ¿cómo le haces para llevarte tan bien con los niños? Y él contesta que él utiliza la metáfora del migrante para pensar en los niños, ¿no? Es decir, alguien que está completo, pero que desconoce el mundo al que está llegando, ¿no? Y entonces lo que necesita de las personas que lo rodean es la sensibilidad para relacionarse con él como un ser completo y como un ser que desconoce cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también el arte, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hablo mucho de eso porque me impactó mucho una muchachita que llega a la sesión y me dice, ya me dijo mi mamá que no esté hablando de los novios, que porque eso no tiene ninguna importancia porque es desperdiciar la terapia, ¿no? Yo decía, no, tus primeros relaciones amorosas tienen una importancia grandísima en lo que tú descubres de ti, en lo que tú descubres de cómo quieres ser tratada, en los dilemas que surgen en las relaciones más cercanas. Es decir, esta idea de que lo que viven, insisto mucho en niños y en adolescentes porque mi vínculo profesional es más hacia allá, pero tienes razón que hay que tener también en la mente al adulto mayor que está viviendo como la mitad de la vida, ¿no? O que sus preocupaciones no son de la importancia que tienen las del adulto, porque también estamos en una cultura adultocéntrica en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, esas preocupaciones no importan, este, no sé, en- encontrar los rosarios o qué sé yo, esas cosas son tonterías si no lo consideramos desde la perspectiva de que para esa persona encierran puntos nodales de su subjetividad, ¿no? Entonces creo que también, ahora que estoy hablando, me queda más en la mente que cuando pensé lo que iba a decir, la parte de la empatía, o sea, que el conocimiento te permite apreciar, ¿no? Apreciar, notarlo y también en la acepción de valorarlo, de darle el justo valor que tiene eh, como la manifestación subjetiva que se revela, ¿no? En estos diferentes puntos del desarrollo. Sé que la pregunta que hice es un poco complicada porque es estarles pidiendo que den como una especie de descripción de cada etapa, lo cual es muy complicado porque cada etapa tiene sus desafíos, ¿no? Ya fueron señalando algunos desafíos, ¿no? Cada etapa tiene sus propias exigencias, incluso voy a complicar un poco la cosa. Cada etapa tiene sus exigencias por lo que somos como condición psicobiológica, pero Sí. además lo psicobiológico está posibilitado y condicionado por las condiciones sociales, culturales, económicas, ¿no? Es decir, no da lo mismo las exigencias que enfrenta un adulto de una edad de 50 años en una condición de estabilidad laboral que el que tiene 50 años sin estabilidad, sin trabajo y familia, y la demanda y la exigencia justo de lo que estabas diciendo, del adultocentrismo, de, pues compa, usted sea responsable en un mundo capitalista, ¿no? Y En ese, podríamos complicarlo también, Héctor, cuando pensamos en las identidades, porque también no es lo mismo pensar en la vejez de una mujer que de un hombre, que de una persona que no está identificado con ninguno de estos dos polos. O sea, ahí se van ampliando campos y campos y campos porque eh, la experiencia subjetiva es múltiple.
es múltiple, humana, ¿no? Es múltiple y tiene, si bien tiene como fondo y peso en dignidad y en valor, sus manifestaciones son infinitas, ¿no? Claro, y podríamos ampliar nuestra complicación al decir que ahora estamos hablando de hombres, de mujeres, de niños, sin hacer estas distinciones que nos obliga la complejidad de no da lo mismo ser niño campesino que citadino, no da lo mismo ser mujer indígena, morena, hablante de una lengua no oficial formal o que ser mujer citadina, por ejemplo, en una ciudad donde ser lesbiana es un problema, ¿no? Es decir, los desafíos que se enfrentan en los procesos de humanización, de realización, son complicados. Y en ese sentido, no solo se nos demanda reconocer las condiciones psicobiológicas, sino se nos demanda estar atento en las condiciones materiales, existenciales, donde nuestra condición se va obligando a desarrollar, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir una palabra sobre esto o porque tengo una pregunta más que me parece que es muy importante. La digo por si no tendrían una palabra más para abonar en este punto. Me parece que es importante porque que pensemos en lo siguiente, así como hay desafíos, cada etapa tiene su desafío y su exigencia, cada etapa tiene su lado amable y chulo y hermoso, ¿no? O sea, tú decías algo ese rato de una chica que llegó y que la mamá le dice, usted no me hable de los novios, bueno, pues puta, voy a decirlo así, la etapa, lo chido de cierta etapa es andar de la mano sudada, ¿no? Andar de la mano sudada y que el mundo gire y que uno puede volar, ¿no? En ese sentido, cada etapa tiene sus, voy a decirlo así, sus bondades, sus generosidades. La vejez seguramente tiene la etapa de poder soltar, ¿no? De poder soltar, pues que el mundo gire, ¿no? Es decir, la pregunta sería esa. ¿Podríamos ubicar más allá de los retos y los desafíos como las cosas chidas, las oportunidades, las potencialidades que tiene cada etapa? ¿Qué dicen? Sí, 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 yo pienso que justo hablarías ya como de los alcances digamos de las cosas favorables de pensar al ser humano desde esta visión de desarrollo evolutivo, ¿no? Eh, Antes de eso yo quisiera poner dos cosas que me hicieron pensar mientras dialogaban en la última, en las últimas palabras que estaban dando. Y lo uno con esto, Héctor, porque pensar al ser humano en estos procesos de socialización, y ya poniendo el ejemplo de esta chica que va a terapia, habla de los novios y la no le gusta, pero yo estaba pensando, bueno, en este mundo adultocéntrico, se nos antoja en el sentido de visión, de objetivo, tener un adulto que pueda llevar un buen desarrollo afectivo, ¿no? Con la pareja que sea responsable de una familia, por decirlo así, ¿no? Un sujeto, una persona, sea hombre o mujer ahora. Y decía ahorita la doctora Lucía algo muy importante, bueno, es que a partir de esta experiencia va a determinar lo que viene, ¿no? O sea, las experiencias determinan los procesos hacia adelante, lo que está aconteciendo ahí va a permitir, y yo digo, claro, si tenemos una experiencia eh, integradora, optimista tanto a cuestión de socializaciones, a nivel de desarrollo cognitivo, afectivo, sexual. Por supuesto que esta persona va a tener mayores condiciones y posibilidades de poder alcanzar incluso estas aspiraciones adultocéntricas que establecemos, ¿no? Pero no podemos exigirlas antes de tiempo, no podemos exigirlas los procesos que se van viviendo si se logran alcanzar estos dilemas que enfrenta cada etapa, la etapa de la niñez, la etapa de la primera infancia, la infancia intermedia, ¿no?
adolescencia, adulto temprano, adulto mayor, si cada etapa va resolviendo sus dilemas, incluso creo que justo llegamos a esa idea más o menos real y romántica, si me permito, de aquello que esperamos de una persona. Pero para eso no lo incitamos y lo adelantamos. Cuando compartía la vez pasada sobre este mismo tema, yo hacía alusión a una cita de Winnicott, donde decía él que un consejo a dar a la sociedad era no poner a los adultos a hacer ejercicios perdón, a los adolescentes, no llevar a los adolescentes a responder o hacer ejercicios de demandas adultas, aunque estos pudieran hacerlos, porque eso implicaría una falsa madurez. Es decir, aunque pudieran hacerlo, ¿no? O sea, cada etapa te prepara para la que sigue. Y con respecto a la persona situada, este enfoque de la psicología evolutiva, sobre todo me viene un Juan Carlos Carrasco, este uruguayo, que, que habla del ser situado, o sea, un ser situado en ese momento y no en otro. Este enfoque que llama él crítico alternativo, que se diferencia del crítico descriptivo, del el enfoque fenomenológico descriptivo, ¿no? Que va mucho a las etapas y digamos, dice, bueno, si cruzamos esta etapa ya, pero el enfoque crítico alternativo, y que me parece que tiene más diálogo con el campo filosófico, es que va a decir que el ser humano está situado, es concreto, es un sujeto ahí, no está esperando, no está a la mitad, como decían ustedes ahora, es un sujeto situado en una realidad concreta que le demanda su realidad, que le demanda el ambiente, como lo mencionabas, el contexto sociocultural, las dimensiones a su alrededor, contiguas, próximas, que necesita estar resolviendo. Y entonces ahí me parece que permite más porque no podemos pensar una homogeneidad, una sistematización sin tener primero presente que esa realidad de ese adolescente, como tú ya decías, de un poblado a lo mejor, o esa mujer en un poblado, o ser mujer o ser hombre en una situación, en una ciudad de primer mundo, o en una comunidad rural, o en un colegio a lo mejor privado de un estatus económico medio alto, no va a ser lo mismo que el adolescente situado a lo mejor en una secundaria o el niño de primaria rural. O sea, esta idea de ser críticos y tener la alternancia de poder situar a cada persona en su momento, poder situarlo en este contexto del ambiente, de la familia, de la sociedad, del momento que está cruzando, ¿vale? Acompañarlos desde ahí. Y aquí ya enlazo con esta última pregunta. Yo pienso, por ejemplo, y no sé la doctora y quienes tengamos acceso como docentes o terapeutas, este momento de la pandemia, ¿no? Lo que fue acompañar personas ahí era totalmente diferente. El pensar en una resolución, en la ansiedad, en pensar en estos momentos donde los chicos están encerrados y no pueden salir, los niños no pueden ir a los parques, ¿no? Estamos perdiendo personas importantes de la noche a la mañana y que además se los llevan y ya no regresan. Al menos no para hacer el duelo, digo, no regresan ni para hacer el duelo del luto tradicional del entierro, independientemente de, del rito, ¿no? O sea, era estar acompañando en ese momento personas con una situación bien concreta y diversa. O sea, tan todos ahí, pero en la forma en que se experimentaba la vida, tan en ese momento, ¿no? No era lo mismo estar en un momento de confinamiento en la pobreza que en la riqueza, ¿no? De quienes salen a trabajar y llevan el dinero para comer cada día según el trabajo, que a lo mejor los que por alguna buena fortuna o lo que sea que haya sido, tendrían dinero disponible. No era lo mismo.
Y no era lo mismo pensar que se moría mi abuelo y ver llorar a mi padre y temer a que se muriera mi abuelo cuando yo no tengo un padre, al menos presente. Esto era tremendo. Y cómo entonces pensar, aquí voy, porque pensar en el ser concreto que está ahí delante y tratar de entender por qué justo la etapa en la que está viviendo este momento esa persona iba a despertar sintomatología, somatizaciones, trastornos de diferente tipo, psicosomáticos, psicoafectivos, que tenían que responder y que ver con una realidad situada. Con una realidad situada, entonces decir, bueno, ¿hacia dónde voy? No podía yo hablar a un niño de la economía, ¿verdad? Hablaba de su temor de perder a los vínculos, de no salir a la calle a jugar, de no ir a la escuela, de no poder salir al parque. El adolescente no puede ir al cine, a la plaza. Este momento que viene siendo con el adulto y a lo mejor el temor de una persona adulta mayor y cómo la psicología aquí, las etapas, entender incluso que es vital en ese momento, pero situarlo nos permite dar una mejor salida, acompañamiento, perspectiva. Pero también ya saliendo como de ahí, es también como nos permite generar, por ejemplo, pautas y principios a lo mejor de estrategias educativas, de entender mejor los problemas de salud y mental, de optimizar las cualidades, de optimizar los atributos, las aptitudes y habilidades que cada ser humano presenta, de poder ayudar a las dificultades y las faltas, a las carencias que está presentando en la etapa y poder ahí intervenir a favor. Creo que en este sentido entender al ser humano desde las diferentes etapas nos puede ayudar a acompañar como padres a los hijos, como terapeutas o diferentes áreas a los pacientes y así en la funcionalidad como maestros a los alumnos, etcétera. Bueno, ahí termino. Sí, Arturo, adelante, perdón, adelante, adelante, Lucía, adelante. cuando dijiste esto de lo chulo, pensaba me gustó mucho la idea de lo situado, no sé si la estoy comprendiendo bien, pero me tomo de lo que entendí en este momento, de lo que yo creo que todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de sentirnos enriquecidos al compartir la mirada de un niño sobre ciertas cosas, de un niño, de una niña, ¿no? O sea, lo que el niño le puede abonar al adulto, pues es mucho, ¿no? Es mucho lo que enriquece en cuanto a sensibilidad, en volver a entrar a lo central, ¿no? Pensaba en tantos movimientos sociales y en tantas implicaciones que ha tenido los adolescentes como actores sociales de mucha relevancia, ¿no? Lo que ha implicado, por ejemplo, en el feminismo, las nuevas generaciones más activas en las demandas y de repente estar en una marcha con muchas mujeres, la mayoría más jóvenes que tú, y saber que tú tienes un lugar ahí, pero verlas a ellas en primera línea, pues creo que eso tiene muchísima importancia, ¿no? Me acordaba de un poema donde está una mamá oyendo con mucho escepticismo las ideas políticas del hijo, y el hijo le dice, ustedes fallaron como generación, pero nosotros sí lo vamos a lograr, sí vamos a poder transformar las condiciones de este país. Y ella dice, se equivoca, no lo va a poder hacer, pero que él lo crea es muy importante para que este mundo de todas maneras camine, ¿no? O sea, si no hay esa pasión, si no hay esa esa sensibilidad ante la injusticia, si hay menos desencanto, pues ¿cómo podría el mundo echar a andar, ¿no? O sea, necesita, digamos que la experiencia humana en todos sus momentos para que esto sea como el caleidoscopio potente que es, ¿no? O sea, no es el niño, o sea, es como también lo dice Pesetti, ¿no? Los niños no son el futuro, los niños son el presente, ahora, ¿no? Y necesitamos todos estos rangos de humanidad
para, yo digo, para tener la mejor de las experiencias humanas. Lo que están dialogando, lo que están señalando, me hace ver muchas cosas que son profundamente importantes. Hemos señalado que cada etapa de nuestro desarrollo, Arturo habla del desarrollo en términos evolutivos, tiene sus demandas, tiene sus exigencias, tiene sus lados amables, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que independientemente de que si somos terapeutas, más allá de serlo, cualquier persona, un educador, una mamá, cualquier persona tendría el desafío de reconocer qué pasa en un desarrollo embrionario, ¿no? No solo porque convive con la hija o con la esposa que está embarazada y tendría que reconocer los procesos biológicos que operan en el feto y en la gestante, y que se imbrican, ¿no? Y además el desafío de comprender lo que representa el desarrollo del infante, ¿no? Este tránsito a la autonomía, a la soltura, a poder nombrarse, ¿no? A poder reconocerse, y así cada etapa, ¿no? Lo que ustedes van señalando me parece profundamente importante. Incluso esto que dice Arturo con la referencia a un uruguayo del desarrollo situado es también importante en varios sentidos. Pienso, por ejemplo, que no da lo mismo, ese rato decía yo, respecto de mujeres, no da lo mismo ser adulto mayor de 60 años en México o en Noruega que no sé, en Haití, ¿no? Es decir, la gente en Haití no llega a los 65 años, ¿no? 65 años en una población como la de Haití es demasiado, ¿no? En cambio, en Noruega, la gente llega a vivir 82, 90 años, ¿no? En ese sentido, lo que dice Arturo me parece importante, pues porque muchos adolescentes, digámoslo de esta manera, en una cierta condición, tienen el desafío, decía Arturo, de salir a la plaza, de buscar novia y ganar en identidad, pero en otros contextos, el adolescente tiene el desafío de ayudarle al papá y ve como escenario migrar a los Estados Unidos porque si no, se lo lleva algún cártel, ¿no? Se lo lleva algún cártel. En ese sentido, me parece importante, o sea, solo estoy constatando lo que ustedes están diciendo de la importancia de mirar cada etapa, los desafíos, las chuladas o las lindezas de cada momento, me parece importante. Y en ese sentido, algo que quisiera preguntarles tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué cada persona, no solo cada terapeuta, no solo cada educador, sino cada persona, tendríamos que tener elementos básicos de conocimientos, llamémoslo alfabetización básica, ¿no? Saberes básicos sobre lo que somos los humanos en cada una de las etapas? ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué resulta fundamental? eh, saberes básicos de lo que somos como humanos. ¿Qué dirían? Sí, si me permiten, doctora, quisiera, porque justo estaba pensando en eso, por eso intervengo ahora con la pregunta que hace Héctor. Sí es conveniente porque al tener esta formación, esta alfabetización, como mencionas tú, podemos tener un mayor alcance de beneficios y de posibilidades de que justo este ser humano que está a nuestro lado y nosotros mismos podamos pensar en una realización, esa realización del desarrollo, de la evolución como ser humanos, justo, es saber hacia dónde vamos.
a ver, lo digo, por ejemplo, al tener este conocimiento, pues podemos pensar, por ejemplo, en crisis que son parte de los procesos evolutivos de cada etapa, ¿no? Y, o sea, esas cosas que son comunes a todos los sujetos porque simplemente atravesamos ese mismo momento o ese momento por igual. Entonces, digamos que son crisis esperables, por decirlo así, que su lugar y su elaboración permite avanzar en ese desarrollo eh, tanto intelectual como social, como mencionábamos, como psicoafectivo, en cada momento. O sea, están los propios procesos inseparables que tenemos que elaborar en lo que ya hemos hablado, el nacimiento, el destete, por ejemplo, el ingreso a la escuela, la pubertad y los cambios fisiológicos que vienen con esto. Esto lo atravesamos todos. O sea, esas crisis evolutivas que están ahí. Pero podemos también a veces pensar que hay crisis que podemos nombrar como accidentales, que no necesariamente las cruzamos todos. Pienso, por ejemplo, en esas situaciones individuales e inesperadas, repentinas que nos suelen pasar a los sujetos. No sé, la mudanza, por ejemplo, tú decías un chico que tiene que emigrar a ayudar a Estados Unidos, ¿no? Como es mi contexto aquí donde yo ahora radico, sucede mucho. O a lo mejor la pérdida de un familiar, la pérdida de un papá en la niñez, ¿no? Todos los niños esperan que, ninguno espera, pues, pero mejor dicho, y sin embargo sucede que algunos niños pierden a papá por diferentes condiciones, pero no todos. Es que le pasa al niño que llega al salón y llega el día del padre, ¿no? Y su papá no está porque está trabajando fuera, porque no vive con ellos, porque simplemente no está porque murió. O sea, esas cosas accidentales que marcan de manera ya no como evolutivo la crisis, sino son crisis accidentales que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra biografía, ¿no? Y entonces pensar también en estas cuestiones como crisis traumáticas que vivimos los seres humanos, pues que son resultado de justo de estas crisis, ya sea evolutivas o accidentales. ¿Qué quiero decir? Que no se resolvieron adecuadamente, que no se resolvieron dado el impacto que tuvieron como una experiencia vivida, subjetiva, que no permitieron al sujeto descargar desde psicoanálisis, por ejemplo, el monto de excitabilidad movilizado y estas cosas que a lo mejor nos explican que algo se atoró, por una palabra sencilla, que algo no permitió, que causó un dolor y que no permitió a la persona alcanzar lo esperado en ese momento, pero que además lo sigue arrastrando. Y entonces, ¿por qué es importante? Yo quiero cerrar este momento de esta pregunta con algo simpático para mí. Lo quiero externar porque es muy personal. Eh, las mamás y papás de compañeras de mi hija, tengo una hija en un kinder, entonces, dado un poco mi ejercicio de docente, de psicoterapeuta y de maestro en dificultades de aprendizaje, me pedían que se les pueda compartir algo. Y yo les decía que sí, que con gusto lo hacía. Y entonces yo les pedía los temas y ellas muy interesadas en cosas como esto que tú ya decías, doctora Lucía, cómo estrategias para enseñarlos a leer, cómo puedo saber si tienen dificultades de aprendizaje, cómo saber si hay trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cómo saber si hay cuestiones de autismo. Claro que todas estas cosas son importantes. Cómo saber si hay problemas de lenguaje, qué puedo esperar de... estamos hablando de niños entre 3 4 años, 5, preescolar. Y entonces, digo, muy respetables sus inquietudes. Y yo les decía, se los voy a proponer, les voy a cambiar el tema. ¿Qué les parece si empezamos tratando de entender qué le está pasando a un niño entre los 3 y los 5 años a nivel mental y a nivel afectivo? ¿Qué les parece si tratamos de entender? Porque es importante la presencia materna y paterna, por ejemplo, y cómo un niño necesita vincularse con su madre y de qué manera lo puede hacer y cómo puede empezar a situarse delante del padre e incluso de los hermanitos si los hay y qué le está pasando al niño ahí mentalmente, qué le está pasando en el deseo de socializar o no socializar con los compañeritos de la escuela. ¿Qué les parece si entramos ahí? Les decía yo. Y ya después vemos si nos alcanza un poco el tiempo para poder compartirles
cómo pueden enseñarlos a leer o escribir o hacerlos agudos en la lectura antes de la primaria, ¿no? Solo por decir algo y haciendo alusión a lo que ya mencionaba la doctora Lucía y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el entender qué se necesita como algo de prioridad, como algo fundamental ahí y resolverlo. Yo sé que si un niño está vinculado sanamente, si está sintiéndose amado, si tiene presencia del padre, de la madre, según el momento, la situación, por supuesto que pensando que las condiciones esperadas, fisiológicas, cerebrales estén ahí, aprender a leer y aprender a escribir y aprender a amar la lectura va a correr como consecuencia del mismo desarrollo, del bienestar, y él va a estar ahí. Pero si no, ¿y por qué digo esto? Porque hace unos años, una niña ya en octavo de primaria, bueno, en el cuarto de primaria, ella no sabía leer y escribir. Y yo recuerdo en este acompañamiento que la querían derivar ya a una escuela de especial, pero porque no sabía leer y escribir. Y cuando estoy yo con ella trabajando con un grupo de personas que tenemos para ayudar a maestros y papás, la psiquiatra, los pedagogos, estando yo con esta niña, me percaté que conmigo estaba leyendo y escribiendo. Y le digo, mira, qué gran alcance, vamos a enseñarle a mamá. Y me dijo, no, a mamá no. Y yo, ¿por qué mamá no? Sí, mira, es que mamá se va a ver muy feliz porque ya estás empezando a leer. Y dijo ella, no, no, no. Yo paso a mamá para que lea delante de ella, tratando yo como de mostrarle, y no pudo leer. Cuando conmigo lo estaba haciendo, no pudo leer. Me percato como un poco de la situación y yo voy a atreverme ahorita como a poner una expresión literal. Cuando la niña empieza medio a deletrear, dice la mamá, ve, es que no sabe. Eh, Está leyendo porque se lo grabó, porque se lo leyó, pero ella no es capaz de leer. Uh-huh. Cuando yo me percato el nerviosismo de la niña, le pido a la persona que me permita seguir con la niña trabajando y le digo, ¿por qué no leíste? Tú sabes leer. Y fíjense lo que me contestó. Es que odio la escuela. Y le dije yo, ¿por qué? Me dice, la escuela me quitó a mi mamá, porque cuando yo estaba en el kinder, yo no sabía leer y mamá siempre se enojaba. Y cada vez que yo fallaba en la lectura, mamá se enojaba y se iba de mí. No quiero leer. Si me, para mí, esa experiencia fue un boom. Y ustedes pueden entender, ¿no? De quienes nos escuchan y compartimos, por qué yo le dije esta vez a las mamás y papás de compañeros de mi hija, vamos hablando primero otro tema y luego tal vez les ayude a unas estrategias para enseñarlos a leer. ¿Me explico? Muchas Bueno, gracias. y yo que con esto quiero responder. Me preguntabas, justo con esto respondo. ¿Por qué? Es importante. Bueno, es un temazo lo que nos acabas de decir, ¿no? Lucía. Sí, pues mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, en donde la escuche, me gusta mucho cuando la gente, palabras más, palabras menos, puede decir, mira, nunca lo había visto de esta manera. Me parece que es una frase que abre un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que tener más formación e información, sensibilidad al tema del desarrollo, lo primero que pienso que puede generar es una mejor comprensión de nuestra propia vida, ¿no? Que eso ya me parece en sí mismo muy importante, ¿no? Cosas que a veces sin contexto, sin entendimiento del proceso evolutivo, pues se juzgan o no se comprenden en la complejidad que tenía. Entonces creo que eso a nivel personal. También, pues para nuestras relaciones, ¿verdad? Para nuestras relaciones interpersonales, me parece que también eso tiene un elemento muy importante.
en cuanto a sensibilidad, en cuanto a generación de estrategias, en cuanto a capacidad de acompañamiento, ¿no? Eso me parece que tiene mucha importancia. Y también lo pensaría en la dimensión colectiva. O sea, yo creo que es necesario que todos aportemos hacia una cultura de los buenos tratos, del cuidado hacia unos entre otros, ¿no? Y cómo podemos cuidar algo que no sabemos cómo funciona o no sabemos qué requerimientos tiene en ciertos momentos, ¿no? O sea, si, si ha de haber una transformación, pues creo que tiene que ser a partir de mayor sensibilidad, mayor conocimiento, mayor curiosidad, ¿no? Respecto a todos estos retos de estar vivo, ¿no? Gracias, Lucía. Lo que Arturo nos compartió me parece significativo y voy a decirlo por varias razones. Una de ellas es porque yo no sé, ustedes son los terapeutas aquí, yo no tengo la práctica que ustedes tienen, pero lo diré así, porque incluso después de la terapia uno sale más humano, ¿no? No la persona, el consultante, sino uno mismo, ¿no? Es decir, sales no solo jodidos, en el sentido de cansado, desgastado energéticamente, sino esto que nos platica Arturo, tiene que ver con algo que lo voy a decir de esta manera. Cuando yo acerco este tipo de temas a mis estudiantes universitarios, hay algo que sucede, que hay una especie de desvelamiento, ¿no? Desvelamiento. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, el día de ayer estábamos hablando sobre si se les puede gritar a los adultos mayores o no, o si se les puede ordenar a los adultos mayores cuando enfrentan problemas de demencia. Y un porcentaje grande de estudiantes, por supuesto que decían que sí, ¿no? Que uno les puede corregir, que uno les puede obligar, porque son inconscientes y porque se hacen tontos, ¿no? Y tres estudiantes que conviven con sus abuelos, decían, no se hacen tontos, no se hacen tontos, ¿no? Yo voy a decirlo de esta manera. Eh, Me parece que la alfabetización es importante, el saber qué pasa en cada etapa, porque lo mínimo que nos da es sensibilidad, empatía, Sí, ¿no? Empatía. Y a veces, además de sensibilidad y empatía, nos da prudencia para no decir cosas o no exigir cosas que no se pueden demandar, que no se pueden exigir, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa el tema de los adultos mayores, particularmente el tema del deterioro cognitivo-conductual o las llamadas demencias, por historia o trayectoria biográfica, pero he visto cómo cuando un grupo de estudiantes tienen conocimiento de lo que representa eso, no solo tienen otra postura respecto de sus abuelos propios y concretos, sino de los desafíos que saben que van a enfrentar, ¿no? De los desafíos que van a enfrentar. En ese sentido, no da lo mismo saber que no saber. Este, sí, sí. Así es. Y también diría que tenemos culturalmente un déficit importante respecto a, a encontrar las respuestas de la conducta de las personas afuera, ¿no? Siempre creemos que nosotros entendemos esta frase de lo hace para llamar la atención. Si yo te contara la cantidad de veces que la he escuchado y lo pobre que es como respuesta ante el otro, ¿no? bueno, pues si les parece, si están de acuerdo, salvo si quisieran agregar algo, les propongo que dialoguemos con quienes nos puedan estar escuchando en Facebook o quienes nos acompañan aquí. En principio, diré que
este ejercicio es una especie de preámbulo, una preparación para un programa de diplomado que estamos organizando. Lo voy a decir así. La doctora Lucía, el doctor Arturo Raya son parte de un grupo de docentes, de académicos expertos en este terreno, que estamos organizando un programa de diplomado que hemos titulado Desarrollo Evolutivo del Ser Humano, Visión Integral Biopsicosocial y Filosófica del Ser Humano, y este programa consistirá justamente en analizar qué es el desarrollo humano en cada una de las etapas. Este promocional en razón justamente de que se pueda entender por qué hemos abordado la temática desde esta perspectiva. Y en ese sentido, si están de acuerdo, no sé si quieren agregar algo o si están de acuerdo, podemos dialogar con quienes nos acompañan. Quisiera preguntarles a quienes están en principio en esta sala, si alguien nos escucha en Facebook, ahora prenderé la plataforma y si tienen algún comentario o pregunta, no lo pueden hacer y ahora lo revisaré. Y quienes nos acompañan en esta sala, no sé, alcanzo a ver un par de personas. Si tienen pregunta, reacción, comentario, eh, ¿qué nos dicen sobre lo que están escuchando, sobre lo que estamos dialogando? ¿Tienen algún comentario, reacción, reflexión, pregunta? Creo que no. En todo caso, se ha sumado, quiero proponerle a Monse. Monse se ha sumado no te vi, Monse, cuando llegaste. Monse es parte de este equipo de docentes del programa. Monse, no sé si quieras decir una palabra, presentar tu reflexión global respecto de esto que hemos estado dialogando. Creo que se salió, ¿verdad? Ya no está, por alguna razón. Bueno, pregunto, no sé si quienes nos acompañan aquí, Nancy, Bianca, tienen alguna pregunta, alguna reflexión, o quienes nos acompañan en Facebook. Yo quisiera compartir un poquito después de escucharlos. Bueno, el meterme a esta plática y escuchar y este diálogo me interesa a mí porque me ha cuestionado cómo hacer esa conexión y ser empática con el otro. Me he dedicado mucho tiempo a la docencia y hay momentos en que no puedo, digo, ¿será que ya la edad o será que yo he perdido sensibilidad en mi persona, que me cuesta trabajo ser empático con el otro? O sea, yo creo que esa empatía a mí ahorita me brinca mucho en cuestión de que uno tiene que tener primero esa conexión con uno mismo para poder entender los procesos o por lo que está pasando el otro. Yo por allí ahorita estoy como en esa reflexión de decir, bueno, ¿será que soy yo la que no tengo esa primera conectividad, por lo que me impide comprender y entender? Y también escuchaba esa alfabetización de conocer las etapas por las que atraviesa pues, las diferentes fases que vivimos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende en que yo pueda hacer esa conexión? Entonces, pues bueno, escuchando digo, bueno, sí, me falta información, me falta saber el desarrollo, me falta saber, pero también creo y considero que cuando uno no, o como escuchaba ahorita al doctor Arturo, que te quedas con cosas no resueltas, vas perdiendo esa sensibilidad. Bueno, quiero pensarlo yo así, no soy psicóloga, pero, pero sí, me pasa una niña que le cuesta trabajo leer y yo, así como buena maestra rígida,
ponte a leer, y ponte a leer, y digo, es que el ponte a leer no va a resultar. O sea, necesito saber por qué trae como ese rechazo hacia la lectura, ¿no? O por qué no se ha atrapado o se ha enamorado de la lectura. Y así tengo como varios casos, ¿no? Varios casos, y de repente sí tengo conectividad y luego de repente me salgo. Entonces, bueno, creo que también depende mucho de los procesos internos de cada persona para poder acompañar al otro. Sería todo mi reflexión, bueno, de escucharlo y de lo que yo estoy pasando ahorita. Muchas gracias, Nancy. No sé si Arturo o Lucía quieren reaccionar o ambos. Quisiera decir que escuchándote, Nancy, me, me cuesta imaginarte como alguien cerrado a la empatía. Creo que todos llegamos a estarlo, eso ya lo sé, que a todos nos puede suceder, pero te veo con esta curiosidad y con esta cabeza como tan presta a examinarte y todo, pues que a mí me genera una sensación muy, pues como de mucho deseo de seguir haciéndonos preguntas y animando este tipo de introspección, ¿no? Creo que tiene muchísimo valor y te agradezco mucho el hilo de tu reflexión aquí compartido con nosotros. Doctor Rayat, ¿quieres decir una palabra, reaccionar? No, agradecer el comentario y la intervención de Nancy al poner eh, una experiencia propia, ¿no? Algo que siente ya que le está pasando y cómo muestra una preocupación de justo de la situación, ¿no? La vida concreta situada de sus alumnos y tal vez ella, creo que, si me permito tratar de poner palabras, ¿no? De mí, en lo que puedo pensar que ella le podría estar pasando, pues ahorita, muy primeramente, es también como interpelar su propia actividad, ¿no? Su propio ejercicio escolar. Comento ella, yo no sé si ya estoy pasando los años, lo dijo de otra manera, yo diré, los años han pasado. Y yo entonces pensaría más bien eh, en, en si justo a razón de lo que hemos expuesto, pensarse ella misma en relación si como persona, porque dijo algo muy cierto, dice Nancy, ese que no podríamos ir hacia afuera si primero no estamos acá adentro, ¿no? Y que le hizo ruido, por decirlo así, el decir, hay cosas no resueltas que nos persiguen, ¿no? Entonces, a mí me parece que justo el conocernos en un momento a nosotros mismos en una etapa alrededor de cómo pudiera estar atravesando ella misma o una persona una situación como la de ella con múltiples factores que a lo mejor pudieran estar llevando a eso. Tal vez no es que no tenga empatía si la tuvo, ¿no? O no es que se haya desgastado la empatía. Eh, por supuesto que no es un momento para hacer un ejercicio como el que ahora voy a enunciar, pero yo diría, bueno, en un marco más privado, yo diría, Nancy, pues cómo están tus relaciones, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida que tú misma has dicho interna con respecto, pues conozco las relaciones familiares, las cuestiones económicas, las cuestiones de socialización dentro de tu propia escuela, la forma de elaborar, cómo te dejan trabajar o no te dejan trabajar, es decir, cómo te sientes en cuanto al ejercicio de coacción, esas exigencias de docencia. Yo veo como los maestros, digo, que he compartido aulas desde secundaria, preparatoria, universidades, posgrados, pero pensando en estos referentes de educación básica, como a veces los maestros son coaccionados por una normatividad, por un programa que exige que cruces y que vayas. Y entonces, ¿cómo puedes ser empático cuando detrás está una directiva, una dirección y un programa que a veces nos coacciona y que no nos permite, ¿no? O la forma en que el niño también nos
convoca a ser persona y maestros, ¿no? O sea, no todos los niños nos sitúan de la misma manera como maestros. La forma en que responden, en que nos hacen berrinche, en que nos contestan, nos gesticulan, de alguna manera también nos despierta un algo, un ejercicio, ¿no? Recíproco de lo que estamos ahí teniéndolo. Digo, más bien lo que valoraría y rescato lo que hemos hablado, que justo tal vez este momento que estás viviendo, ¿no? Este momento en que tú te estás situando como una persona, como una profesionista delante de un ejercicio escolar y que creo yo que es muy acertado cuando dices, bueno, echar una mirada a mí misma, ¿no? Primero a mí misma, de qué pudiera estarme pasando cuando descubro una interrogante, una interpelación que va hacia mí. Me está faltando empatía, o qué sucede. Pero también creo que es muy importante cuando supongo que a partir de este ejercicio dices, bueno, no soy psicóloga, pero reconozco que tal vez hay chicos, este es solo un ejemplo de otros chicos que tengo, que tal vez vendría bien reconocer que detrás de esta problemática, esta situación, tal vez pudieran encontrarse otros fondos, ¿no? Y yo aquí lo conecto un poco con el ejemplo que compartía, ¿no? Ahí lo pongo. Gracias. Gracias, Arturo. Decir frente a lo que comenta Nancy, abonar un poco esto que está diciendo Arturo. Cuando somos docentes y tenemos grupos de 24 o de 40, qué complicado, ¿no? Qué complicado, sobre todo porque cada persona, cada sujeto tiene su propia trayectoria y nosotros no solo sujetos, decía Arturo, a la normativa, a la institución, sino a la presión social, a la presión capitalista, ¿no? A la demanda de llevar a casa un salario, son muchos los asuntos. Y yo me sentí identificado contigo en lo siguiente, Nancy, en el sentido de que yo el año pasado quería renunciar a una universidad en el sentido de yo ya no tengo capacidad para acompañar este tipo de jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis primeras experiencias de docente universitario, los universitarios leían, los universitarios me demandaban, los universitarios me desafiaban, los universitarios me la hacían de tos, es decir, y los universitarios post pandemia son lo opuesto a esos, ¿no? O sea, no quieren leer, no me desafían, me piden que no dé clase. Es decir, en ese sentido, los procesos humanos también están atravesados por las condiciones socioculturales y eso nos demanda no solo ese famoso learning a lo largo de la vida, ¿no? Long learning, ¿no? Sino aprender a lo largo de la vida, sino aprender lo humano también a lo largo de la vida y a lo largo de como de las muchas exigencias. Es un poco lo que diría yo frente, para decirlo en la frase clásica, ¿no? No eres la única que enfrenta desafíos, ¿no? No eres la única que enfrenta estos desafíos. Bianca, quisieras decir una palabra, levantaste la mano. Gracias, Héctor. Me da mucho gusto escucharles. La verdad es que me permití estar en este espacio, aunque llegué un poquito tarde, pero me he estado por ahí he estado atenta a lo que están compartiendo y a mí me gustaría comentarle que parte de lo que me está inspirando en este momento estar en este espacio es que recientemente estoy contribuyendo en el sector educativo, pero para el nivel básico. Y a pesar de que yo ya tengo muchos años de experiencia en el sector educativo en otros niveles, pues me estoy adentrando a un nivel totalmente distinto. Y justamente desde la responsabilidad ahorita que se me confiere, el cómo no perder de vista, ¿no? En este ejercicio de un mes que llevo acompañando y ya inserta en esta institución educativa, pues el reto, el contexto, el irte familiarizando con los procesos, pero también con la comunidad, me refiero a los alumnos, al tipo de personal docente que tenemos como equipo de trabajo, al personal administrativo,
y de verdad que cada vez me remito más a entender esta parte, ¿no? De la importancia de atender este tema que ustedes nos proponen, porque en mi responsabilidad total en el ámbito de la dirección, de verdad que se vuelve un arte estar en esta batuta de tener que atender la necesidad humana de todos los miembros que conformamos la comunidad. Y yo lo observo porque es un reto totalmente distinto atender la necesidad de los alumnos con cada una de sus particularidades. De hecho, les comparto que justamente en esta institución tenemos una alta población de alumnos con algún tipo de diagnóstico o neurodivergencia, lo cual es aún más retador, pero a la vez significativo el proyecto. Y aunado a eso, preguntarnos el tipo de compañeros, el nivel de preparación y experiencia que ellos tienen para atender estas necesidades. Y luego viene toda esta parte de las necesidades o de los procesos que han vivido las familias, también para atender y buscar un espacio seguro para desarrollar y educar a sus hijos. Y luego escuchas también la necesidad del docente, no solo en la parte de la operación o de su reto en el aula, sino incluso lo que a nivel emocional, este proceso de formación que a él le remite el reto, ¿no? Entonces, créanme que me significa mucho el espacio porque pues veo que si diplomado se llega a construir, pues tendría un aporte maravilloso para mí y pues ir de la mano con ustedes e ir compartiendo esas experiencias, pues sumaría muchísimo más a lo que yo estoy tratando ahorita de insertar y de asegurar para el modelo educativo. Gracias, Bianca. No sé si quieren reaccionar, Lucía, Arturo. No, pues escuchar esta inquietud, esta energía, esta necesidad, pues lo que yo podría decir es que genera entusiasmo, genera, creo que la sensación de querer aportar algo que efectivamente se necesita y se ve como bueno, pues es una gran satisfacción, ¿no? Una gran alegría y qué bueno que encuentres motivación y compañía en esta conversación y ojalá que te mantengas cerca de esta iniciativa del diplomado y, pues sería padrísimo tener estas experiencias de alguien que está en la dirección, que se vuelve responsable de tantos procesos, poder acompañar y mirar el desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando recién está comenzando. Eso creo que puede ser muy estimulante para todos. Gracias, Lucía. Arturo. Agradecer igual a Bianca la participación y que nos comparte esto que ahora le sucede. Fíjate que me hace pensar, Bianca, justo en cómo ella nos está exponiendo en una facticidad una de las preguntas, ¿no? Porque es importante, reflexionábamos, pensar al ser humano desde las etapas de desarrollo. Al encontrarse ella en esta condición de directora de un plantel, hablaba de las neurodivergencias que encuentra, por ejemplo, en los salones y que además Bianca pues está ahí, debe darse cuenta que por alguna razón, no sé, no me atrevería a decir si van en aumento como tal o tal vez antes simplemente desconocíamos y no teníamos elementos para reconocerlos o si de verdad estuvieran pasando ahora por las condiciones de múltiples que sí se encuentran cada vez más situaciones con niños que presentan alguna neurodivergencia, ¿no? Y cómo ella está hablándonos de una realidad concreta y de una necesidad donde se está asumiendo la, la realidad de que hay una etapa que demanda ciertas respuestas y que implican en la vida práctica del sujeto, del niño en este caso, llevado en las instancias de educación y cómo justo la temática es algo que se relaciona con una de las áreas más importantes del desarrollo del ser humano, como es eh, el aprendizaje, las cuestiones educativas, a las que socialmente
nos movemos, ¿no? O somos movidos. Y pues solamente, igual como decía la doctora Lucía, pues agradecerle a Bianca su comentario y me parece que es muy valioso cómo lo está situando, ¿no? Gracias. Gracias, Arturo. Estoy revisando, solo tenemos saludo en Facebook, pero no hay pregunta, no hay comentario. Si les parece, les propongo que podamos ir cerrando este ejercicio. Estamos casi llegando también al tiempo que nos habíamos propuesto, de tal modo que quisiera proponerles que pudiésemos presentar un comentario sobre por qué resulta relevante un ejercicio de pensar lo humano, justamente a partir de esto que estamos señalando, las etapas, no solo a nivel del desafío que enfrentamos como profesionales, sino al desafío que tenemos de nosotros mismos irnos configurando, proyectando, eh, digámoslo, pues realizando, desarrollando. No sé si quisieran decir una palabra que nos permita ir cerrando y concluyendo, Lucía. El micrófono, doctor. Está apagado tu micro, Lucía. Disculpen, les decía que tal vez me repito un poco, pero la primera razón es porque somos seres humanos y porque lo que compete al desarrollo de nuestra especie, pues es relevante para nuestros vínculos con nosotros mismos y con otros, porque el tema del desarrollo también es como un lugar de frontera para muchos otros campos de especialización. También eso me parece importante, ¿no? Es la sensibilidad ante el desarrollo, creo que genera un profesional o genera eh, sí, un estudiante o que se sensibiliza para aspectos muy prácticos, pero también para aspectos académicos de gran relevancia. Entonces me parece que es como un territorio central para profesionistas más sensibles y también con más capacidades de ir hacia el mundo, insisto, ¿no? De la cultura de los buenos tratos, de la sensibilidad de las políticas públicas, en fin, ¿no? Una serie de campos muy relevantes. Gracias, Lucía. Arturo. Gracias. Bueno, muy concreto, diré dos cosas. Creo que es importante porque nos facilita justo un conocimiento de qué somos, nos ayuda a responder entre otras alternativas como la espiritualidad, la filosofía, de la ciencia, la social, se suma al conocimiento en general a dar una respuesta, creo yo, de aquello que somos, de aquello que podemos pensar que es el ser humano. Me parece que ayuda porque responde a estos conceptos que nos hacen reconocernos, por ejemplo, cómo la persona evoluciona, cómo podemos comprender del proceso evolutivo o qué podemos esperar en un proceso evolutivo de desarrollo de una persona. Podemos comprender cuáles son aquellos, por decirlo así, patrones comunes en el desarrollo, en las diferentes etapas, que concurren entre el nacimiento hasta la muerte, cuáles cosas, digamos, podemos pensarlas como en una mismidad, pero también cuáles ya se sitúan en una manera de vivirse subjetivamente y lo que pudiera estar repercutiendo, deteniendo, lo que pudiera estar sucediendo ahí. A mí me parece que pensar al ser humano desde el desarrollo de estas etapas de lo que nos sucede nos permite posibilidades, pautas de construir realización. Así lo pensaría yo.
Bueno, gracias Arturo por este ejercicio y eh, voy a decirlo de esta manera. He compartido para quienes nos acompañan en esta sala de Zoom tanto el programa de este diplomado que estamos construyendo como el vínculo al mismo. Me voy a permitir compartir de manera breve solo esta primera imagen, esta primera hoja de nuestro programa que hemos titulado así, Diplomado en Desarrollo Evolutivo del Ser Humano, Visión Filosófica Integral y Biopsicosocial. La propuesta que estamos construyendo, tal y como aquí se señala, es una propuesta que permitiría que cualquier persona que trabaja en el mundo de la educación, en albergues, en casas hogar, en guarderías, cualquier persona que tiene el desafío de convivir, de acompañar procesos humanos, pueda tomar este programa en una suerte de reconocimiento de lo que representa el desafío de reconocer cada etapa. Si se revisa el programa que ahora estoy socializando, son 7 módulos en total y lo que nos interesa es hacer un recorrido, ¿no? Hacer un recorrido. Pues eso básicamente y concluiría diciendo que el proyecto del Instituto de Filosofía en esta área de desarrollo humano tiene una oferta amplia, diversa, y lo mismo tenemos cursos breves, muy concretos, muy específicos, y también de vez en cuando tenemos también cursos totalmente gratuitos para trabajar procesos que son fundamentales, voy a decirlo de esta manera. Quienes nos dedicamos a la filosofía, aquí Arturo está, encontramos, por ejemplo, en la filosofía potencialidades para trabajar problemas sobre la existencia, sobre la muerte, y solo lo voy a decir de esta manera, este curso que estoy proyectando aquí, eh, titulado El acompañamiento filosófico en y para la vida religiosa, aunque está dirigido a una población muy específica, pues es un curso que quiere mostrar, que quiere poner en evidencia que la filosofía también nos ayuda a pensar problemas humanos, ¿no? Problemas ordinarios que a veces pensamos que son problemas psicológicos y que no necesariamente lo son, ¿no? La filosofía es eso. Y estamos preparando otros muchos cursos, como por ejemplo un curso donde vamos a ver lúdicamente cine y veremos cómo el cine es un espacio también no solo para echar lío y para relajarse, sino para pensar las condiciones humanas y así sucesivamente. Sin mayor consideración, entonces, pues quiero agradecer a quienes nos han acompañado, a quienes nos han seguido en la plataforma Facebook y por ahí andan. Gracias por tomarse el tiempo y aprovechar este espacio en lugar de irse a una cerveza. Ya terminamos, ahora vamos por un agua fresca. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a quienes nos han acompañado en esta plataforma. Me despido agradeciendo a mis amigos y colegas, la doctora Lucía Rostro. Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Me encanta estar creando comunidad con las personas con quien he acompañado hoy esta charla, Arturo y Héctor, y también las personas que puedan estar siguiéndonos, Nancy y Bianca también. Les agradecemos su oído y su atención. Muchas gracias, Rostro. Querido Arturo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, al contrario, gracias por invitarme y igual, gracias, Lucía, un placer compartir, doctora, y igual a quienes han estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a quienes nos han acompañado a nombre de las autoridades del instituto, el doctor Jesús Montes y el doctor Rafael Rivadeneira, rector y secretario respectivamente. Quienes habla es Héctor León. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.
Buenas Gracias. noches. Hasta luego.